Mis amados hermanos, estamos siguiendo una secuencia de un tema que se llama Creyendo a lo imposible, un tema que sacamos y explicamos en lo que es un libro llamado Guerra Inteligente y pues yo lo estoy tratando de exponer para que ustedes eh, puedan ser bendecidos con una palabra así como yo he sido bendecido y pues a veces aunque yo no vea las cosas a mi favor, yo he creído que mientras el Señor no diga lo contrario, yo no puedo eh, desesperarme, porque en cierta manera al final Dios tiene la última palabra, o sea, su voluntad. Y podemos ver un hombre que tiene un hijo que hacía desde mucho tiempo tenía problemas y pues lastimosamente él no había sido capaz de poder ayudarle porque en él no estaba esa capacidad. Pero el hombre escuchó acerca de Jesús, nuestro Señor, que él estaba sanando, liberando y pues él trajo a su hijo hacia su presencia. Cuando ustedes leen el contexto, la palabra nos enseña que Jesús no estaba ahí, a donde él pues de repente encontró los discípulos, sino que solamente estaban sus discípulos. Luego la escritura pues donde nos quedamos, hablábamos que cuando llegó a donde estaban los discípulos, dice la palabra en Marcos 9:14, vio una gran multitud alrededor de ellos. Perdón. Y escribió, ¿qué disputan con ellos? O sea, estaban dialogando ahí, estaban disputando con los escribas fariseos, los discípulos de Jesús, por algo que había suscitado en ese momento. Luego las personas que lo vieron, dice en el verso 15, enseguida la gente lo vio y viéndolo se asombraron y corrieron a saludarle. Entonces, Jesucristo realmente el enfoque no estaba en las personas, sino en los discípulos. O sea, ¿por qué habían llegado a ese punto de discusión? Miren, saben que Jesús es tan bueno que aún eh, estando ahí, pues por viéndolo en la escritura, perdón, Jesús es tan bueno que viendo las circunstancias siempre está dispuesto a hacer el bien a los demás, a pesar de que, bueno, el momento no era tan agradable, estaban luchando en disputa los discípulos de él contra estos escribas. Y luego la escritura nos sigue ilustrando en el libro de Marcos, el verso 16 en adelante, hasta el 18 lo vamos a leer. Dice la escritura, él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espuma, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces aquí ya va aclarándose un poco más la situación. Por eso, para que usted entienda un texto, hay que leer el contexto para poder entender sobre de qué se está tratando la historia o lo que se está relatando. Y de igual manera usted ve el principio bíblico que nos quiere enseñar Dios en estas palabras. Y Jesús le preguntó a los discípulos qué disputan con ellos. Pero vea que no hubo respuesta de los discípulos. Lastimosamente, así es hoy en día. Los discípulos no pudieron responder y pues así hoy en día también que hay muchas personas que no están disponibles a responder y a reconocer su error o que se equivocaron. Algo que nos enseña la palabra que como discípulos de Jesús, como hijos del Altísimo, tenemos que reconocer cuando nos hemos equivocado o cuando hemos sido pues incapaces de hacer la obra de Dios. Entonces dice la palabra y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Ese que salió respondiendo entre la multitud es el padre del muchacho. Ahí ustedes lo pueden ver, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Entonces ese que salió de entre la multitud es el mismo hombre que había pensado en su corazón desde casa llevar a su hijo para buscar ese milagro. Y como les decía, mis amados hermanos, esto nos da una referencia que pues
nosotros como hombres no es que hacemos la obra. Al final siempre el que hace la obra es el Señor. Y alguien que quiere ver un milagro en su vida no tiene que poner su confianza en hombres, sino en Dios. Cuando de repente usted está necesitado de una palabra, de un milagro del Señor, pues nuestra vista tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y claro, Dios puede utilizar a otras personas para hacer su obra, pero eso no indica que estas personas sean las que tengan el poder. Y pues aquí podemos ver que los discípulos ya se les había delegado un poder con el cual pudieran ayudar a otras personas, pero en esta situación no pudieron. ¿Por qué? Bueno, más adelante lo podremos ver. Y en este rato podemos ver pues esa persona llena de golpes, sufrido, debido a la condición de su hijo. Usted de repente nota que es un hijo el que ha estado sufriendo por años, pero aquí, mis amados hermanos, quisiera que usted se pusiera en los zapatos del papá. Una persona que por años ha sufrido, una persona que ha tenido que lidiar con un hijo del cual lo que tiene es algo que no puede él pues llevarlo a un médico y tratar de buscar una medicina convencional, sino que él solamente en su corazón sintió que un milagro le podría ayudar. Y el Dios de los milagros estaba ahí tan cerca como para ir y pedirle que le pudiera ayudar. Lastimosamente en el camino, cuando nosotros buscamos al Señor, encontramos personas que en su trabajo han sido ineficaces de mantener la comunión con Dios, y por eso a veces nosotros nos llevamos grandes decepciones. Y pues imagínese un padre con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanto tiempo que ha estado lidiando con su hijo, y que se lleve una gran sorpresa de que los discípulos del Señor no pudieran ayudarle. Creo que la tristeza del hombre aumentó. Si el hombre salió con una expectativa grande, aquí el hombre terminó de consumar su expectativa. De repente él no pudo contenerse al ver fracasar a los discípulos. Y por eso nosotros escuchamos las palabras que luego él le dice al Señor. Porque a veces nosotros decimos y ¿cómo se llama? Señalamos al hombre diciendo, qué incrédulo, estás delante de Jesús. ¿Por qué le vas a decir esas palabras? Y yo se lo voy a relatar más adelante qué fue lo que le dijo. Pero quiero que noten también por las circunstancias que pasó el hombre. O sea, tuvo una adversidad antes de ver cara a cara a Jesús, y eso lo llevó a un punto donde la incredulidad creció más en él que de repente la credulidad con la que había salido. Dice la Escritura, el cual donde quiera que lo toma, le sacude, le echa espumarajos, le cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Esa es una decepción para él y un fracaso para los discípulos. Así que, amados hermanos, a veces hay que meterse un poco en el trasfondo de la Escritura para poder ver qué fue, lo que pasó, porque el hombre le expresó las palabras que le dijo a Jesucristo. Y creo que aquí ya estamos como que resolviendo un poco el caso, ¿verdad? Al ver un fracaso, si usted, mi amado hermano, a veces le pide apoyo a alguna persona y usted ve que con mucho anhelo cree que usted puede alcanzar ese milagro, y de repente esta persona que se supone que Dios lo ha puesto para que le ayude, en vez de ayudarlo, más bien lo empuja a no creer, entonces cualquiera puede decir, mira, yo lo intenté, pero veo que más bien todo se empeoró. Y pues con esto no vamos a decir que la incredulidad es algo excusable. Realmente más bien aquí el Señor viene y nos enseña cómo trabajar en el corazón de una persona que de repente la incredulidad ha llegado a su vida. Sigamos los siguientes videos para seguir hablando acerca de creyendo al imposible.